Bienvenidos a una nueva emisión de Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir sobre temas medulares de la economía cubana, desde el socialismo. Soy Rafael Montejo y los invito a ser parte de este espacio que promete ser un cuadre diferente. Recientemente se anunció en la Asamblea Nacional un programa de estabilización macroeconómica e inmediatamente saltaron las alarmas. ¿Qué es un programa de estabilización macroeconómica? ¿Qué tan novedoso es? Hay muchos antecedentes de relacionar un programa de estabilización macroeconómica con el neoliberalismo. ¿Un programa de estabilización macroeconómica es compatible con la justicia social? Sobre este y otros aspectos relacionados estaremos debatiendo hoy en Cuadrando la Caja. Me acompañan en el programa de hoy los economistas Joel Ernesto del Ministerio de Economía y Planificación, que ha estado con nosotros en otras ocasiones, Carlos Enrique, también del Ministerio de Economía y Planificación, bienvenido por primera vez en el programa, y Jean Pedro, del Banco Central de Cuba, que también nos ha acompañado en otras ocasiones. ¿Estamos listos para el debate? Con un IPC de 3,12%, Bolivia cerró entonces en el 2022 con la inflación más baja de la región. ¿Cómo es esto posible? Bueno, desde el primer momento que nosotros nos hicimos cargo, cambiamos totalmente el modelo económico, retomamos en realidad nuestro modelo económico que lo estábamos aplicando hasta antes del golpe del 2019, que es el modelo económico social comunitario productivo, un modelo totalmente antineoliberal, un modelo hecho por bolivianos para nuestra economía. Este modelo, que nos venía ya trayendo muchas satisfacciones previamente, ha sido reimplantado una vez que nosotros asumimos el gobierno. Cuando asumimos el gobierno, el país estaba en crisis, estábamos enfrentando la primera ola de la pandemia y estábamos con el peor comportamiento del Producto Interno Bruto. Teníamos negativo 12% de crecimiento y teníamos algo similar de déficit fiscal con respecto al Producto Interno Bruto, además de un elevadísimo endeudamiento externo e interno de la economía. Es decir, recibimos un país en desastre. Tuvimos que aplicar varias medidas para tener hoy crecimiento. El 2021 crecimos al 6,1%. El año pasado estamos alrededor del 4% de crecimiento económico, algo más, yo diría, del 4% de crecimiento. Y evidentemente con la inflación más baja, no solamente de la región, sino si uno mira lo que ha ocurrido en el mundo, producto de la guerra y todo ello, nosotros estamos viendo que debemos estar entre las 3 primeras economías con menos inflación del planeta. Y eso se debe, repito, a la aplicación de nuestro propio modelo económico que enfrenta, ¿no?, una crisis económica que ya se veía venir, producto de la pandemia, pero también, digamos, profundizado, ahondado con el tema del conflicto bélico que tenemos en Europa. Por lo tanto, nosotros hemos tratado nuevamente de aplicar nuestro modelo, y el modelo es un modelo redistribuidor del ingreso, un modelo donde se van cerrando las brechas entre ricos y pobres, un modelo donde estamos reduciendo la extrema pobreza y la pobreza moderada, un modelo económico nuestro que genera excedentes económicos y que se los redistribuye en la economía. Eso es lo que nos ha estado generando este bajo índice de inflación, más las políticas, repito, de industrialización con sustitución de importaciones, lo que quiere decir que antes lo que demandábamos al exterior lo producimos en Bolivia desde la materia prima y por lo tanto se genera en la economía un efecto positivo. Y esto ha hecho posible que nosotros dejemos de importar, claro, como los precios están tan altos, el importar un producto a esos precios es sumamente costoso para la población. Pero si lo producimos, además de generar actividad económica interna, estamos reemplazando, estamos quitándole el efecto de una importación de la inflación y Bolivia, por lo tanto, se convierte en ese paradigma que hoy tenemos, la inflación más baja de la región y debemos estar entre las 3 primeras economías del mundo que tiene la más baja inflación.
Bueno, aquí en este material que acabamos de ver, Luis Arce, actual presidente de Bolivia, nos expone los elementos esenciales de un programa de estabilización macroeconómica antineoliberal y exitoso. Entonces, para el caso cubano, para Cuba, ¿qué es la estabilización macroeconómica? ¿Y por qué es necesario la estabilización de un grupo de medidas de estabilización macroeconómica? Ian. Bueno, como bien dice su nombre, la estabilización macroeconómica lo que busca es recuperar esos equilibrios macroeconómicos. ¿Qué quiere decir esto principalmente? Una de las variables fundamentales que podríamos citar, o de las más visibles, es la inflación, por ejemplo, que es ese aumento sostenido y generalizado del nivel de precios en la economía. Tener una inflación baja y estable es, en cierta medida, tener un nivel de estabilidad en una de las principales variables macroeconómicas. Entonces, bueno, en un entorno donde hay profundos desequilibrios, donde existen procesos de emisión monetaria, donde hay aumentos sostenidos y constantes de los niveles de precios, urge atacar ese problema desde todas sus causas, y una manera de hacerlo, ¿no?, la manera que se ha encontrado en muchas experiencias, hacerlo a través de un programa que hilvane y articule todas esas medidas de una manera integral y coherente para poder atacar el problema. Que al final lo que está en el fondo del problema de la inflación, el aumento de los precios, es el deterioro del poder adquisitivo de los ingresos y de las pensiones de las personas. Entonces, y de las ofertas. Entonces, hacia ahí se enfoca la estabilización macroeconómica, ¿no?, a tratar de crear un entorno estable que permita, ¿no?, que los sectores que crean riqueza, los sectores productivos que agregan valor, puedan realizar bien, con buena efectividad, sus funciones. ¿Y cuál sería el contenido de un programa de estabilización macroeconómica? Bueno, a ver, en realidad a lo que va orientado una estrategia de estabilización macroeconómica a lo interno de un país, va a corregir una serie de cosas que efectivamente están influyendo en estos elementos que mencioné hoy, de desarrollo de procesos inflacionarios o aumento de tipo de cambio dentro de la economía. Y en el caso particular de Cuba, aunque hay muchos elementos que pueden haber influido en el deterioro de las condiciones macroeconómicas, principalmente algunos externos a nosotros, como es el recrudecimiento del bloqueo o todo el descalabro económico que creó la COVID, hay sin duda otros elementos que sí dependen de nosotros y que están en nuestras manos corregir y avanzar en ellos. Nosotros normalmente tendemos a hablar de unos cuantos elementos esenciales, hablamos de cuatro elementos fundamentales, a veces bromeando les llamamos como los 4 jinetes del apocalipsis, que tienen que ver con toda esta cuestión de los desequilibrios. ¿Que estarían en cualquier programa de estabilización? Sí, pero en el caso de Cuba particular estamos hablando voy a mencionar así rápido los 4, estamos hablando primero de las emisiones monetarias producto de los déficits fiscales, después el proceso de dolarización que se ha dado en nuestra economía, también los desequilibrios que puede haber entre ingresos y gastos en el sector de la población que deja dinero dentro de ese sector, y por último los procesos de controles de precios que distorsionan los mercados y demás. De esos, el primero que mencionamos es probablemente uno de los fundamentales. Todos los procesos de cuando hay un desequilibrio entre ingresos y gastos del presupuesto del Estado, ese es un dinero que o sea, el presupuesto tiene mayores gastos. ¿De dónde saca ese dinero? ¿Cómo puede gastar más de lo que ingresa? Bueno, en el caso de Cuba es con emisión monetaria a partir del Banco Central, y todo ese dinero es un dinero sobrante que hay en la economía. Ese dinero presiona sobre los precios y es no lo único que lo provoca, pero es uno de los elementos fundamentales que provoca las presiones inflacionarias y las presiones para el aumento. Y que además no está equilibradamente repartido, sino que también hay determinados niveles de concentración, otras personas. Es decir, ese es un dinero que está allí, pero que también tiene está subdirigido y controlado por determinadas también, digamos, sectores, personas. Es decir, que ahí también se producen desequilibrios al mismo tiempo en esa masa monetaria, claro, y los tenentes de esa masa monetaria. Normalmente se dice que todos esos procesos inflacionarios y desequilibrios macroeconómicos, los que más afectan es precisamente a los asalariados, a los pensionados, porque hay otros agentes de la economía que son capaces de manejar los efectos que tienen, pero los asalariados no, los asalariados son los primeros que ven deteriorarse ese proceso. Entonces, ¿Y cuáles serían los objetivos principales? Estos son los elementos, pero ¿y qué objetivo tendría un programa de estabilización macroeconómica en sentido general? A partir de estos elementos, ¿no? Bueno, los propios elementos que han comentado don Carlos Enrique, un programa de estabilización va orientado justamente a corregir esas causas fundamentales de desequilibrios macroeconómicos. Por un lado, el déficit fiscal, que como decía Carlos Enrique, en primera instancia es un impuesto que se le cobra fundamentalmente a los más pobres de la sociedad, porque esa generación de dinero genera inflación, y esa inflación
los que más lo sufren son los más pobres de la sociedad. En segundo lugar, la dolarización de la economía, que genera también una pérdida del poder de funcionamiento de la moneda doméstica y por tanto genera esquemas de conexión hacia el exterior, o sea, esquemas importadores, esquemas que no permiten los intercambios productivos internos, o sea, que debilita el papel de la moneda nacional tanto para el acceso al consumo como para las transacciones empresariales. Decía Carlos Enrique también el tema de los desequilibrios monetarios en el sector de los hogares, o sea, ese dinero que se crea por el déficit fiscal y por otras causas en la economía termina generando más cantidad de dinero en el sector de la población, concentrada, como usted dice, por otros determinantes, y eso presiona sobre la inflación. Y un cuarto elemento al que va orientado un programa de estabilización tiene que ser a crear las condiciones para controlar la inflación, no desde mecanismos tradicionales que muchas veces se utilizan en economías altamente inflacionarias, como son los topes generalizados de precios. Los topes generalizados de precios, que son el principal mecanismo administrativo para tratar de controlar precios en una economía, a la larga terminan distorsionando las capacidades de los mercados para funcionar en la economía y por tanto terminan afectando las capacidades de los productores para generar oferta y por tanto a la larga repercuten en mayores presiones inflacionarias. O sea, un programa de estabilización trata también de crear las condiciones para evitar que se tenga que llegar a procesos de tope generalizado de precios que a la larga no son efectivos en la economía y que complican más la situación. Y en el caso cubano tenemos antecedentes de un programa de estabilización macroeconómica. Bueno, yo creo que hay un ejemplo claro, que es el programa de saneamiento financiero de los años 90, un programa de estabilización impulsado por nuestro comandante en jefe y por los compañeros del Ministerio de Economía y el Banco Central en aquella época. Y yo creo que es un ejemplo claro, ¿no, verdad? Sí, a ver, es la principal referencia que se tiene en Cuba de un programa de estabilización o una estrategia de estabilización y se puede discutir hasta qué punto logró todos los objetivos que tenía y demás, pero disminuyó el tipo de cambio en la economía, además de 130 hasta un momento determinado por debajo de 20, logró control de la inflación, logró estimular la economía, que este es uno de los puntos fundamentales. A veces decimos, ¿por qué tanto énfasis en la necesidad de estabilizar macroeconómicamente? Porque tener estabilidad macroeconómica es fundamental para poder crecer. O sea, en los 90 pasó eso. En los 90 primero estabilizamos y después vinieron los resultados, la política de turismo dio éxito, el resto de los elementos orientados a estimular la economía dio éxito, pero solo después que se había logrado estabilizar la economía, controlar el tipo de cambio, controlar la inflación. Escuché a alguien recientemente decir que habría que es como las condiciones del terreno de juego, ¿no? Es decir, el tema de los equilibrios macroeconómicos pueden generar o generan que las reglas del juego y el terreno de juego también mejoren. Exactamente, es como decía, es decir, si vemos a los productores, ¿no?, como los jugadores de ese juego, no es el mismo juego si el estadio tiene la hierba alta, si las líneas no están claras, si las reglas no están bien, si de verdad están jugando un terreno donde pueden mostrar todas sus capacidades y todo su potencial a la máxima expresión. Puedes poner al mejor equipo de pelota, que si el terreno no sirve, el juego de pelota no va a servir tampoco. Sí, que las condiciones también generan sistemas. Y además de que esas medidas y objetivos también se hagan con justicia, porque es una de las, digamos, de las condicionantes de ese terreno de juego, es que tenemos una invariante, que es garantizarlo con justicia social, que es garantizarlo bajo determinadas también reglas del juego que no debemos mover. Bueno, yo les propongo hacer una pausa y ver qué opinión tienen sobre este tema desde la clase obrera y también desde el sector de la cultura. Y enseguida regresamos para continuar el debate sobre otros temas que también debemos seguir profundizando de la estabilización macroeconómica. Llegamos hasta la sede de la Central de Trabajadores de Cuba. Aquí conversamos con José Antonio Pérez Pérez, miembro del secretariado de esta organización, quien atiende los asuntos económicos. ¿Qué importancia se le concede desde el movimiento obrero a la gestión de una política de estabilización macroeconómica? Para los trabajadores cubanos, un programa de estabilización de la macroeconomía tendría un impacto favorable porque, en primer lugar, frenaría la inflación, que es el principal problema que hoy enfrenta la economía, y a la vez recuperaría la capacidad de compra del salario, que es el principal impacto que hoy tiene la inflación, es decir, la pérdida de la capacidad de compra del salario y las pensiones. Y en este proceso de transformaciones
y de las medidas que se han aplicado resulta esencial la participación activa de los trabajadores en la toma de decisiones y cómo involucrarlos para potenciar las reservas, las potencialidades existentes en interés de elevar la producción de bienes y servicios y la oferta a la población que permita un mayor ingreso desde el punto de vista de la economía del país, disminuir el circulante y que la población sienta realmente que la moneda nacional juega un papel en la economía y que es su principal sustento, porque a partir de del déficit de oferta que hoy existe a la población, los precios se han elevado. Y por otro lado, también pueden existir medidas que tengan un impacto en los trabajadores y habría que buscar consenso, análisis, discusión. Luis Emilio Aybar es sociólogo, director del Centro de Investigaciones Juan Marinelo. Justo aquí conversamos sobre los retos que tiene el diseño e implementación de un programa de estabilización macroeconómica en el país de cara a las necesidades y aspiraciones de los cubanos. El principio fundamental que debe cumplir una política económica socialista debe ser satisfacer el bienestar del pueblo, que esto incluye no solo lo material, sino también otros elementos como el sentimiento de esperanza, de seguridad, la creencia en un proyecto político, social y su construcción popular. Y con respecto a ese principio, creo que un programa de estabilización macroeconómica como principal riesgo, a mi juicio, hoy tendría reducir los problemas económicos a problemas estrictamente monetarios. Y aquí entonces tenemos que entrar a polemizar con determinados criterios que pudieran depositar demasiada confianza en que esos problemas se van a resolver si subimos determinados precios que hoy se mantienen topados y centralizados, o si recortamos determinados gastos que se consideran excesivos, etc. Yo creo que ese criterio olvida dos cosas. Una, que esos precios o gastos supuestamente inadecuados son precisamente los que permiten o atenúan los impactos de la crisis sobre la gente, y que mantenerlos además es precisamente lo que se espera de un gobierno socialista. Y otro elemento que considero que se olvida es que las relaciones monetarias son expresión de relaciones sociales y de relaciones de poder, cosa que es muy importante tomar en cuenta. Entonces, esas relaciones de poder que se manifiestan en la práctica como distorsiones con respecto al modelo establecido, muchas de ellas, por ejemplo, el fenómeno de la distribución de los abastecimientos es quizás el más claro, pero existen otros. Esas relaciones de poder también influyen en los procesos de inflación e impiden los procesos, o sea, los alimentan los procesos de inflación. Por tanto, considero que un programa de estabilización macroeconómica necesita incorporar una fuerte dimensión de participación y transformación política, que como una manera no solo de recuperar el papel de la moneda nacional para la satisfacción de las necesidades básicas, sino también de paso para recuperar la esperanza, la seguridad y la creencia en un proyecto y su activa construcción. Yo creo que una cuestión importante es considerar de que hay que obtener resultados, ¿no? Es decir, no basta con las medidas, incluso supuestamente muy bien diseñadas. Yo creo que los resultados concretos que se obtengan deben ser los que dicten la última palabra, y hay mucha necesidad en la gente de que exista una mejoría, y no solo que exista una mejoría, sino que esa mejoría venga de la mano de la política de nuestro país, de la política de nuestro sistema, de la política de nuestro gobierno. Creo que eso tendría un efecto doble, ¿no? Un efecto no solo económico, sino también de involucramiento de las personas, recuperación de esa hegemonía, de ese terreno perdido en las mentes, en las conciencias de muchas personas. Entonces, por tanto, todo lo que se plantea es de alta sensibilidad política, es un asunto que debe mirarse con mucho cuidado y, sobre todo, tratar de involucrar a los más afectados en el diseño, implementación y control de esas políticas. Bien, desde estas miradas, ¿en qué consistiría? ¿Cuáles serían las metas, los objetivos? ¿Qué pretende un programa de estabilización macroeconómica a mediano y corto plazo? A ver, efectivamente, ya hemos dicho en otras ocasiones, el objetivo fundamental de una estrategia de
estabilización macro sería controlar la inflación, sería controlar los precios, en cierto sentido, entonces ayudar a recuperar el poder adquisitivo de los salarios e ingresos de la población. Pero está compuesta también por una serie de elementos importantes, sobre todo para lograr que los primeros efectos que se logren sean perdurables en el tiempo. O sea, no solamente hay que atacar, como decíamos, el déficit o recuperar la moneda nacional como principal elemento de la economía, sino también, se decía ahorita, recuperar los mercados, cosas que en primera instancia pueden parecer contradictorias, como es, por ejemplo, la planificación y el mercado. Nosotros tenemos la teoría de que los mercados tienen que funcionar para que pueda haber una planificación que cumpla los objetivos. O sea, es muy difícil o casi imposible planificar como es debido si los mercados no funcionan. Entonces hay que recuperar el mercado cambiario, hay que recuperar el papel de los precios al interno de la economía que reflejen las verdaderas relaciones económicas que existen, además de lograr también perfeccionar toda una serie de elementos como es el mismo tema de la propiedad estatal socialista o el papel que tiene la coordinación macroeconómica a lo interno de la economía, que por tanto permite todas estas relaciones. Estas medidas de estabilización macroeconómica apuntan más a lo coyuntural, a lo que estamos en estos momentos, o también pretenden de alguna manera transformar, cambiar y hacerlo más perdurables en el tiempo. Porque una vez pasados los efectos de cualquier programa pueden crearse condiciones que reviertan la situación actual. Bueno, yo creo que, como decía Carlos Enrique, todo programa de estabilización, toda estrategia de estabilización siempre tiene un momento más coyuntural, que es a corto plazo reducir la inflación, reducir el alza de los precios, reducir el movimiento al alza del tipo de cambio informal, crear condiciones para que la moneda nacional funcione. Pero más allá de eso, en este caso, en un programa de estabilización para Cuba, tiene que tener la mirada de también crear condiciones para seguir avanzando en las transformaciones de largo plazo de nuestro modelo económico. Nosotros tenemos la teoría, y que es una cuestión creo que bastante consenso, que sin estabilidad macroeconómica no se va a poder profundizar en la actualización del modelo económico cubano. Porque para que una empresa estatal sea autónoma necesita un entorno monetario en el que la moneda nacional con el que opere pueda realizar acceso a los recursos, pueda tener convertibilidad, esa moneda se puede intercambiar por divisa a un tipo de cambio fundamentado, pueda operar de manera autónoma accediendo a recursos que estén transados en pesos cubanos, y para eso hace falta una moneda nacional que pueda cumplir sus funciones. Y eso significa una moneda estable, y para eso hay que lograr estabilidad en el área macroeconómica que le da fundamento a esa moneda. O sea, y en los tipos de cambio. Por supuesto, sin estabilidad monetaria, y como decía Carlos Enrique, sin estabilidad en el funcionamiento del mercado, no hay ni planificación verdaderamente científica, ni un verdadero funcionamiento de una empresa estatal que sea verdaderamente eficiente y eficaz. Porque mientras la moneda nacional con la que operan las empresas no sea una moneda verdaderamente funcional, pues entonces toda la autonomía que se le quiera dar va a ser ficticia, y vamos a tener que recurrir a la dolarización y a otros esquemas que no son óptimos para el funcionamiento. Y además que obliga a los mecanismos administrativos. Por supuesto. O sea, sin una moneda estable vamos a tener que seguir operando dentro de mecanismos administrativos para poder operar la economía. Y eso significa que la condición base para avanzar en la descentralización, en la autonomía empresarial, en un proceso de mayor profundización de la actualización de nuestro modelo económico, es justamente la estabilización macroeconómica. Ahora, en un programa de estabilización macroeconómica siempre hay ajustes. Y esos ajustes también en alguna medida pueden afectar lo social, es una pregunta. ¿Es necesario o no tener otras medidas junto a estas que ustedes han esbozado para complementar un programa de estabilización macroeconómica? ¿Cómo lo verán las personas? ¿Cómo lo sentirán las personas? ¿Cómo se sentirá en lo social un programa de estabilización macroeconómica en las condiciones de Cuba? Obviamente, un programa de estabilización lleva medidas que lo que buscan es precisamente corregir esos desequilibrios, pero en la forma, ¿no?, de corregir esos desequilibrios, por supuesto que hay medidas donde tenemos que racionalizar recursos, donde tenemos que quitar cosas de un lugar y ponerlas en otro lugar, donde ese gasto del que se hablaba anteriormente, ¿no?, que se hace desde el presupuesto del Estado con la mejor de las intenciones,
racionalizarlo de tal manera que no genere esa emisión monetaria que termina afectando mediante la inflación a los que menos ingresos perciben. Entonces, esas medidas también en parte irían encaminadas no a un efecto neoliberal como hemos visto en otros lugares, sino también a favorecer a la gente. Efectivamente, es decir, hay que buscar la manera, y pasa cuando uno tiene que ajustarse en el presupuesto doméstico, por ejemplo, uno tiene que escoger bien, seleccionar bien dónde va a poner los recursos y qué cosas va a dejar de hacer para poner los recursos donde realmente hace falta. Y entonces para un modelo como el nuestro, un modelo socialista que está en el camino de construir el socialismo, es importante seleccionar, en ese proceso de selección no es a lo neoliberal, sino precisamente bajo los criterios de un modelo socialista. Es decir, no meterse con la salud, no meterse con la educación, no meterse con la seguridad social, sino sencillamente en aquellos lugares donde hay reserva o donde hay incluso hasta despilfarro de recursos, etcétera, entonces poner el foco y poner las principales acciones del programa de estabilización. El primer efecto social positivo de un programa o de una estabilización macroeconómica exitosa, claro, es el control de la inflación. A partir del momento que controlas la inflación y los precios no suben, ya estás teniendo un efecto positivo porque estás beneficiando a las personas. Lo que dice Dan Pedro es verdad, o sea, siempre determinado un programa de estabilización en una economía desestabilizada macroeconómicamente, su estabilización determina determinado nivel de ajuste. Y uno de los diseños de un Estado socialista es justamente quién carga con ese ajuste. Quien no puede cargar son los más desfavorecidos, los conquistas sociales, la revolución. Si hay que ajustar en ese reparto de la carga habría que ver que llevan esos que tienen menos y los que llevan más. Tiene en su política fiscal, en la política tributaria, en la política de subsidio que se implemente en el programa y la que quede después, que haga sostenible la estabilidad macroeconómica, tienen que tener en vista de que la carga de un ajuste macroeconómico tiene que estar mayormente dirigida a aquellos que mejor la pueden afrontar y para poder redistribuir recursos en favor de los que peor están. Y que también debe estar consensuada, porque uno de los temas que vimos ahorita de aquel a que ustedes hicieron referencia de un programa de estabilización macroeconómica de los años 90, también fue muy consensuado. Yo creo que también por ahí, y algunos de los materiales que vimos también hacían referencia a eso desde la CTC, desde el sector de la cultura. Bueno, quisiéramos ver qué nos puede comentar sobre esto el gurú de Jatibonico y continuamos entonces cuadrando la caja. Ante la alta inflación que afecta en el día a día, en la macroeconomía urge estabilización. Dinero en circulación unido a falta de oferta es combinación perfecta que hoy nos lleva muy recio. Hay que acorralar el precio, pues tiene la puerta abierta. Y bueno, nos recomienda nuestro gurú, en la macroeconomía urge estabilización. ¿Están de acuerdo? Sin duda. Tienes razón. Tenemos cierta premura. Quiero preguntarles, ¿una macroeconomía con bajo déficit fiscal y baja inflación, pero manteniendo nuestros beneficios sociales, es posible? Bueno, uno quisiera que fuera así en cualquier lugar del mundo, pero en menos un país como Cuba, eso no es que sea posible, es que es una condición. O sea, cualquier estrategia de estabilización tiene que tomar en cuenta esos elementos de manera obligatoria. O sea, no puede ignorar todos los elementos sociales, que es uno de los elementos fundamentales de nuestro proyecto económico y social. Ahora, la realidad es que hay que aquilatar también los efectos que está teniendo, primero por un lado y por el otro. Para poner un ejemplo en este aspecto, nosotros tenemos un presupuesto del Estado con una vocación social grandísima, que gasta decenas de miles de millones de pesos cubanos tratando de influir positivamente sobre el nivel de vida de la población, en salud, educación, cultura, deporte y demás. Pero cuando ese déficit está desequilibrado, ese dinero al mismo tiempo está creando inflación. Entonces hay que ver qué efectos. Por un lado estás usando el dinero para tener un efecto positivo, pero por el otro también está creando un efecto negativo, y esto pasa en muchas cuestiones de la estabilización. Por tanto, aquí surge un elemento fundamental que es el uso de los recursos, usarlo correctamente, que ese uso de los recursos se haga con eficiencia y con eficacia, a lo interno de la economía para tener la parte buena y no la parte mala, y no la parte de más dinero en la economía y por tanto efectos negativos sobre la inflación y demás, y por tanto deterioro del nivel de vida de la población y los trabajadores. Bueno, ¿habría algún ejemplo de algunas medidas concretas? Porque hemos hablado
de los qué, pero y del cómo, ¿tendríamos alguna medida concreta que podamos visualizar, digamos, para este año, para quizás no tan inmediato, pero para este año, que de un programa de estabilización macroeconómica que nos permita decir, bueno, estos objetivos son cumplibles, no son cumplibles? ¿Hay algún ejemplo concreto? O quizás no es cubano, pero que ustedes tengan de referencia de otros lugares donde algunos de estos elementos que han comentado se puedan implementar. Bueno, toda estrategia de estabilización siempre trae en sus manos la reducción fiscal, el tema de analizar cuáles subsidios son necesarios. Yo creo que un tema fundamental de la estabilización macroeconómica es pasar de subsidio generalizado a producto de subsidio a personas. Yo creo que eso un ejemplo concreto de que un elemento es fundamental, porque racionalizar el presupuesto del Estado, una de las cuestiones es subsidiar a qué hay que subsidiar y no subsidiar transversalmente a todo el mundo. Yo creo que eso es uno de los primeros requisitos fundamentales de un programa de estabilización para Cuba. Segundo es el tema de la actualización de algunos determinados niveles de ingresos o de precios en la economía, que yo creo que hay que analizarlo, hay que analizar la racionalidad. Ahorita tú comentabas que no siempre es positivo, o al menos tiene un efecto limitado, digamos, topar precios, pero de alguna manera hay que revisarlos o hay que... Yo creo que hay que revisar la racionalidad de determinados precios en función tanto de su impacto al resto de la economía como su función de extracción de liquidez en la economía y la capacidad de generar ingresos al presupuesto del Estado. Porque hay determinados precios que en determinados momentos se han quedado muy retrasados con respecto a las condiciones macroeconómicas y están funcionando como una carga de subsidios excesivos al presupuesto del Estado. Cuando subsidian a toda la población en general, terminan generando vía inflación por el déficit fiscal mayores perjuicios sobre los más pobres. Entonces hay que revisar, yo creo que todas esas cosas se tienen que poner en revisión y avanzar hacia un programa que nos permita ser racional con los recursos y proteger a aquellas personas que más lo necesitan con los pocos recursos que tenemos, a la par de que se avanzan en otras medidas, como Carlos Enrique decía, por un lado el tema de la reducción del déficit, pero también en el funcionamiento de más calidad en las relaciones de mercado en la economía. Y estimular la producción, porque hay una cantidad de recursos, pero también hay que buscar la manera de que esos recursos también impacten o se redirijan para, digamos, activar la producción. Sabemos que muchos dependen de importaciones, de otras condiciones, pero hay que buscar la manera también de, con determinados recursos mínimos, estimular esas producciones locales En el fondo, el tema productivo viene a ser uno de los objetivos de un programa de estabilización macroeconómica. O sea, a ver, la hipótesis viene a ser, yo creo que Jan se refería a eso ahorita, quizás pueda ampliar un poco más, pero la hipótesis es, mira, mientras haya desequilibrio macroeconómico, mientras haya inflación, mientras el tipo de cambio esté descontrolado, no vas a poder crecer económicamente. Y si no creces económicamente, no te desarrollas y no construyes socialismo. O sea, yéndolo para atrás. Para tener una construcción de socialismo exitosa, hace falta crecer. Para crecer hace falta producir. Y mientras tengas ese equilibrio macroeconómico, no vas a poder producir. O al menos esa es la experiencia que se ve en el mundo. Cuesta trabajo encontrar una experiencia en el mundo de un país que con desequilibrios macros, con procesos inflacionarios, haya logrado crecer económicamente y haya logrado avanzar. Es muy difícil la operación. Aunque el ejemplo de Bolivia que vimos al inicio del programa nos da, bueno, por lo menos... Fue atacar precisamente ese tipo de desequilibrio. Pero es muy difícil crecer en condiciones donde hay que acceder informalmente a los recursos, donde es muy difícil, donde la variabilidad de precios hace que sea más rentable para una persona revender que trabajar en un mercado formal donde se produzcan bienes y servicios. Mientras nosotros no logremos cortar esas distorsiones, va a haber demasiados... Es decir, estimular el trabajo. Demasiados desincentivos a trabajar en el sector productivo, porque en muchas ocasiones el sector productivo es mucho menos redituable que el sector de la propia reventa o la comercialización. Y mientras es muy difícil. Y también más allá incluso de las medidas, lo que se busca, ¿no? Porque al final uno puede tener un gran grupo de medidas y bueno, ¿cuál sería el resultado, no? El principal resultado, pienso yo, en el corto plazo que podría esperar la población es contener la espiral inflacionaria que estamos viviendo. Es decir, a veces vemos la inflación como que ya llegó hasta aquí y estamos en este nivel de precio. No, las fuentes de desequilibrio macroeconómico están ahí todavía y por tanto van a seguir creando un proceso inflacionario. Por eso es la necesidad de programas de estabilización para frenar y contener ese proceso que se está dando. Porque hoy estamos parados en un nivel de ya que hemos vivido de deterioro del poder adquisitivo, pero dentro de 3 meses, 6 meses, un año puede ser peor. Entonces, aunque la producción crezca. Exacto, para evitar ese costo futuro, ¿no? Es importante estabilizar y es importante tener eso. Y ese es uno de los principales resultados, creo, que se debe buscar. Y lo otro, bueno, efectivamente, lo que hablábamos del terreno de juego, es decir, esta estabilización permite crear el entorno apropiado
para que entonces un programa de transformación estructural, las políticas sectoriales productivas, incluso un programa de transformación productiva, puedan tener todo el efecto que requieren. Ahora mismo yo le estaba diciendo, aunque crezca la producción, es decir, que aunque haya crecimientos productivos, también si no se controlan otros aspectos, entonces la producción se la come el aumento de la demanda vía déficit fiscal. Si la cantidad de dinero crece más rápido que la producción, y la cantidad de dinero crece un 10% no, y la producción un 2 o un 3%, eso genera inflación, aunque crezca la producción. A ver, mira, ahí hay un elemento clave que tiene que ver con el proceso de recuperación que hemos tenido a partir de la caída de la COVID. En Cuba el proceso de recuperación, de crecimiento económico hasta de recuperación del turismo, ha sido más lento, sí, pero ha sido más lento que en otros países. Una de las hipótesis que tenemos también es que ese proceso de recuperación ha sido más lento, nos ha costado más trabajo, precisamente por los desequilibrios macroeconómicos que tenemos, porque es más difícil recuperar los niveles productivos anteriores en una circunstancia de cierto desorden macroeconómico o los precios de distorsión. O sea, cuesta mucho más trabajo reaccionar cuando las condiciones cambian a lo positivo. Ahora, hay un elemento que en los últimos 2 o 3 años también y que ha sido muy cuestionado, que es cómo se cruza la estabilización macroeconómica y este conjunto de medidas que ustedes han esbozado con el ordenamiento monetario, que en parte fue también un programa de estabilización macroeconómica y que al menos en las lecturas que muchas personas están haciendo, no logró todos los efectos que deseado. Sabemos que hay mediante determinadas circunstancias, etcétera, pero ¿cómo se conjugan estos dos elementos? Bueno, ¿Quién empieza? Esa es una pregunta interesante. Un tema complicado. Un tema complicado, la primeramente. Mire, en mi percepción, el ordenamiento monetario no es un programa de estabilización. Aunque tenga elementos de estabilización y elementos que comparte con el programa de estabilización, no es precisamente un programa de estabilización. Va mucho más allá en el sentido de reordenamiento entero del entorno monetario. Uno de los elementos que coartó la posibilidad del ordenamiento de lograr sus objetivos en la totalidad, además de un escenario muy difícil. Devaluó la moneda, la unificó. Pero en un escenario muy difícil, uno de los elementos que evitó el éxito del ordenamiento monetario fue justamente los procesos de desequilibrio que se generaron a la par del mismo. No solamente por el choque externo muy duro que hubo por la COVID y los remanentes del mismo del año posterior al ordenamiento, sino por los desequilibrios que generó un déficit fiscal alto, un año complejo, generó más dinero, que hizo que la tasa de cambio del ordenamiento se quedara retrasada. O sea, obviamente el ordenamiento, uno de los elementos que evitó que se cumplieran todos sus objetivos, fue el desequilibrio monetario general que se creó en la economía también a la par de su funcionamiento, de su implementación. Un programa de estabilización no tiene todos los objetivos de no debería tener todos los objetivos de un reordenamiento monetario tan amplio como lo que se planteó en el año 2021. Pero igual, como no se cumplieron a la totalidad de esos objetivos, una estrategia de estabilización tiene que recuperar objetivos planteados en el ordenamiento monetario, como la unidad cambiaria, como el funcionamiento de la moneda nacional como medio de operación interna en la economía, como la estabilidad, la desdolarización, la estabilidad en el equilibrio entre los precios y los salarios. Esos son objetivos que se planteó el ordenamiento monetario en un escenario muy complejo, repito. O sea, yo sé que hay un descrédito en el sentido de muchos compañeros algunas veces hacia el ordenamiento monetario, pero yo creo que lo que principalmente evitó el ordenamiento fue un escenario muy complejo, unido a desequilibrios monetarios que a la par hicieron muy difícil la capacidad de que un ordenamiento monetario lograra sus objetivos. Sin embargo, hay cosas que en cierto sentido coinciden. Por ejemplo, a ver, tú mismo has dicho, Joel, en otras ocasiones de que una estrategia de estabilización o un programa de estabilización macroeconómica tiene que tener un elemento fundamental, se refería el profesor ahora, que es el tema de la desdolarización. Sí. Y sin embargo, la dolarización fue uno de los elementos que también impidió que el ordenamiento monetario lograra sus objetivos, o sea, porque cambió toda la dinámica en la cual el ordenamiento monetario tenía que implementarse y tenía que desarrollarse. Entonces todos esos elementos están muy conectados uno con el otro. A veces vemos en estas relaciones cosas que aparentemente no tienen que ver, ¿no? Pero todos esos elementos, por eso decimos, el tema de los mercados tiene que estar presente y está relacionado al tema de la planificación, pero está relacionado con el tema de la dolarización. Si queremos recuperar el papel de la moneda nacional, pues hay que recuperar el papel de la moneda nacional en todos los elementos y por tanto también que va a haber que enfrentar un proceso de desdolarización a nivel de la economía, porque no hay mercado cambiario sin ese proceso, no hay funcionamiento correcto de la economía sin todo ese proceso y que integre todos esos elementos. ¿Cuáles serían los factores clave que garantizarían el éxito
de un programa de estabilización macroeconómica en las condiciones de Cuba y con los elementos que ustedes han señalado de justicia social necesarios? ¿Cuáles serían los factores clave? Lo primero, la integralidad. La integralidad. A veces nos pasa en ocasiones que tomamos medidas, digamos, con cierta descoordinación, las medidas para controlar el déficit por un lado, las medidas para ajustar determinados precios por otro, y es fundamental la integración de todos estos elementos y tomarlo como, o sea, tener una hoja de ruta que ordene los procesos, los IBANES y vea las relaciones entre ellos y por tanto el orden que tienen que tener. Yo creo que el tema de que el costo social, si existe, debe caer en aquellos que puedan asumirlo y que un programa de estabilización tiene que ser capaz de redistribuir recursos hacia los que menos tienen y ahí garantiza y a la salvaguardia de nuestros programas sociales. O sea, un programa de estabilización en Cuba para tener éxito, y eso es uno de los elementos que lo hace socialista y que garante de nuestra justicia social, es que tiene que proteger a los más humildes y crear condiciones para la recuperación del salario como principal fuente de riqueza del país. Acceso a la riqueza. Voy a ser injusto con Jean Pedro. En una palabra, en una frase. Urgencia. 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 Está bien. Bueno, quiero agradecerle a mis invitados en el programa de hoy por su vehemencia, por sus conocimientos y por su aporte también a esclarecer un tema tan complejo como un programa de estabilización macroeconómica. ¿Qué piensa usted de lo que aquí se ha dicho? Para nosotros no basta con describir e interpretar nuestra realidad, nuestra cotidianidad, nuestros problemas, sino que juntos debemos transformarlo. Cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al Barren